En el pueblo ecuatoriano se vive una crisis de desempleo, abogado Héctor Yepes. Se vive una crisis de un déficit que llega al 10% del Producto Interno Bruto como país. Se vive una crisis de un país endeudado. Abogado, ¿cuál es su lectura a propósito de estas navidades, de este fin de año? Hablemos en primer lugar del papá de todos, del papá país, del papá Ecuador. ¿Qué nos espera? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia de Radio Morena. Sin duda estamos pasando una situación difícil en el país. Hay cosas que han cambiado en estos últimos 10 años de correísmo. Lo que no ha cambiado es que 6 de cada 10 ecuatorianos siguen sin tener un empleo adecuado, un trabajo formal, sin estabilidad, sin seguridad social. Hay 8 millones de personas en el Ecuador, la población económicamente activa, que puede y quiere trabajar, pero solo hay 3 millones de afiliados en el Seguro Social. Es decir, hay 5 millones que no tienen un empleo adecuado en el país. Parte de desempleo, parte de trabajo informal, el que cachuelea, el que vende en la calle. Entonces, ese es el problema principal que tenemos que resolver. Y en mi caso, quienes aspiramos a lograr un cambio en el Ecuador desde una candidatura, en mi caso personal, a la Asamblea, pues tenemos que trabajar en esa línea. Por eso nuestra propuesta principal es crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años con Guillermo Lasso. Oiga, a propósito de su generación de empleo, del millón que ofrece don Guillermo Lasso, don Benjamín Fernández Bogado, hoy en Diario El Universo, página 9, escribe un artículo, Incertidumbres, y habla del tema casualmente del señor Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo creer que Trump volverá a generar empleo en un tiempo dominado por la tecnología y donde la educación y el conocimiento constituyen las 2/3 partes de la riqueza del mundo? Es lo que se pregunta don Benjamín Fernández. ¿Usted cree que no sería más importante hablarle también de tecnología a los chicos, acceso a las computadoras, acceso a oportunidades para la nueva generación? Sin duda, y eso es parte de nuestra propuesta, pero a ver, ojo, tampoco es que solo vamos a hablar de eso. Claro. Se necesitan trabajos formales como un complemento, y se necesita también, pues se llama emprendimientos tecnológicos. El joven, los millennials, mi generación, yo tengo 30 años, la mayoría no solo buscamos un puesto de trabajo toda la vida, sino emprender un proyecto propio, y para eso tiene que haber facilidades de emprender, y a su vez el emprendimiento también genera empleo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos en ese campo? Primero, facilitar la creación de nuevos proyectos. Tenemos que lograr mediante una ley de primer emprendimiento que se pueda crear una empresa en un día en el Ecuador, con 0 trámites, como ocurre en otros países. Esto no es física nuclear, ni es nada complicado, es simplemente simplificar los trámites a través de internet, que se pueda crear una empresa. Ese joven, eso es lo que muchos padres no entienden. Dice, hijo, tú tienes que conseguir un empleo y tienes que ir a trabajar. Yo no entiendo a este muchacho, dicen, pero la realidad es que ya profundizando en el tema de los millennials, padres de familia, póngale oído, esta generación nueva busca la autosuperación, la autogeneración de un empleo. Ellos no quieren trabajar para otro. Así Entonces, es. hacia allá. El tema de los impuestos, abogado Héctor Yepes, afecta pues a la compra de una computadora, de una laptop, de una tablet. Así es, y en el tema de emprendimiento, antes de entrar a la parte de impuestos, que tiene muchísimo que ver, por cierto, tiene que haber también un fondo público-privado para ayudar con capital semilla a los emprendedores. Porque para emprender se necesita billete, no millones, pero se necesita algo para arrancar. Guillermo Lasso ha dicho que en su gobierno habrá un aporte inicial de 100 millones desde el sector público, y de ahí se buscarán capitales, que existen fondos a nivel mundial solo dedicados a esto, a primeros emprendimientos, y son súper rentables, por cierto, pero claro, buscan países donde existe un entorno favorable al emprendimiento, pues no en un país como Ecuador, donde hoy en manos de el trinomio Correa-Lenin-Glass, pues resulta que cambian las reglas todos los años. Solo cuántas reformas tributarias ha habido solo en este año que vamos de 2016. Entonces claro, ahí es muy difícil que pueda haber este tipo de iniciativas, pero con reglas claras, con un apoyo al emprendimiento decidido desde el gobierno del cambio, podemos sin duda implementar un fondo público-privado de emprendimiento. Sí me gustaría, abogado Héctor Yepes, ya que se trata el tema de empleo, y habla usted de los jóvenes, en una sociedad como la ecuatoriana, en donde a un joven
le llena la ilusión de captar una vacante. Lo tiene que llevar desde su título que adquirió, llevarlo con fe pública, notariado y otra larga serie de requisitos en donde tiene que gastar hasta 60, 70, 80 para ver si es que ingresa. Ni siquiera es ya postulado, aceptado. Cuando usted habla de cero trámite, ¿hace referencia a este tipo de cosas o en qué es que en realidad se basa esa propuesta que tienen ustedes? A ver, en primer lugar, yo hablaba del tema de emprendimiento, de crear una empresa en un día, pero sí, esto tiene que ser algo común a toda la actividad del Estado. No puede ser, por ejemplo, que uno para hacer un trámite le pidan la información que ya tiene el registro civil, pues uno con su cédula debería poder realizar cualquier trámite, pues si esa es información que la tiene que cruzar casa adentro el propio Estado. En algunas instituciones se ha avanzado en eso, en otras es un desastre. Entonces, en general, tenemos que lograr que el ciudadano haga el menor esfuerzo posible a la hora de hacer trámites, porque todo eso son costos. Costos para los jóvenes, costos en otros temas para los adultos mayores, para las amas de casa, para el trabajador, para el afiliado del Seguro Social, costos y tiempo. Por supuesto, tiempo valioso que los ciudadanos tenemos que enfocarlos en producir, en emprender, en comerciar o en estar con nuestros seres queridos haciendo lo que nos gusta. Pienso yo y pregunto, autoridades de turno, ¿no les da a ustedes una especie de remordimiento que 40.000 jóvenes tuvieron que ir a las notarías para 4.000 plazas en la policía? ¿No les da remordimiento ver cómo padres de familia, madres de familia, de donde no tenían, prestando al vecino, al amigo, para que su hijo tenga que pagar 100 y pico por llevar notariado, por hacerle dar fe pública a una serie de documentos? Les llenaron las arcas de las notarías. Y no se dieron cuenta el volumen, no se dan cuenta autoridades de todo nivel, que lo que menos tienen esas familias que aspiran ir a la Policía Nacional, al Ejército y todo eso. Solo en esa época contabilizamos más de 40.000 aspirantes y a todos les hicieron, y no solamente una vez, varias veces les hacen ir a las notarías a demostrar que es bachiller. Oiga, que el Ministerio de Educación no certificó. Y es sencillito cruzar esa información. Yo comparto su indignación ante las autoridades actuales con esta situación. Si estoy errado, estoy equivocado. Tiene toda la razón. Pero esto no solo desfavorece. Tiene toda la razón. Oiga, pero vamos hacia. Y hoy, perdón, solo para completarle, hoy en la época digital, porque esto por último era comprensible hace 20 años o 30 años, pero hoy es facilito pues cruzar a nivel informático esa información. Y espérese que lo sacado o bajado de la web le cuesta más. Claro, pero abogado, yendo al otro lado de la orilla, casualmente en el mismo tema de trámites, esta tramitología, esta sumatoria de pasos que hay que dar, ¿ahuyenta o espanta a la inversión extranjera, considerando la competencia que tenemos a nuestro alrededor? Colombia y Perú frente a la Unión Europea, con quien felizmente hoy se firmó ya se aprobó en el Parlamento Europeo ya esta vía libre para nosotros. Se viene la competencia. ¿Qué pasa con esta ola de trámites que tenemos en el país? Bueno, es que tenemos que ser más competitivos, porque aquí no estamos solos en el mundo, ni vamos a estar, aunque nos queramos encerrar así, ponernos un caparazón, que eso es mentira, porque uno tiene que competir en el mundo. Tenemos que no solo llevar adelante, que ya se ha aprobado, más vale tarde que nunca, pero es positivo el acuerdo con la Unión Europea, sino también con Estados Unidos, con Japón, con la Alianza del Pacífico, donde geográficamente pertenecemos por naturaleza, con China, buscar también afianzar no solo relación de deudores, sino de comercio, de tú a tú, para poder así vender más, exportar más, y eso es una parte fundamental, por cierto, con la reducción de trámites, el apoyo con capital al emprendimiento, crear una empresa en un día, todos son componentes de nuestra propuesta para crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Se come con el trabajo, con el esfuerzo. Así es, con comida, y para comprar comida hay que pagar con billetes. Hay que trabajar, hay que producir. Así es. Aquel que sabe lo que conversábamos días atrás con Raúl aquí, el doctor Raúl Aguirre Hojas, aquel que se le ha quemado pues una tandada del producto que prepara, el que se le dañó, se le malogró, ese sí sabe pues lo que es ver desmoronarse la idea de producir algo.
Así es. Y Guillermo Lasso es un hombre que ha sabido crear empleo también a lo largo de su vida. Él en el sector privado ha creado más de 100.000 puestos de trabajo. Y esto es un trabajo en equipo, además, que tenemos que llevar adelante en la Asamblea. Desde el gobierno y desde la Asamblea, con leyes que permitan, por ejemplo, la ley de primer emprendimiento, la reforma tributaria que tenemos que llevar adelante. El empleo en nuestro país, ¿qué pasa con esa ley? A ver, lo que hay del programa de primer empleo que existe, que ojo, causa mucha confusión, es un programa de pasantías en el sector público, en el gobierno, que está bien, a mí no me parece que está mal, pero aquí no se trata de llenar vacantes de empleo en el sector público, que habrá que ocupar siempre de las que sean necesarias, sino de que crezca el sector privado, pues que es el que da 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador. Entonces, si hacemos que crezca el sector privado, así se multiplica el empleo, porque tampoco se trata de que los jóvenes, yo que tengo 30 años, vengamos a quitarle el trabajo a quien lo tiene, porque uno escucha esto en todas partes, ¿no? Que el más de 35 ya te dicen que no sirve. Sí, yo les contesto, y al de 20 en cambio le dicen que no tiene experiencia. Son distintos motivos, pero el problema es el mismo, que no hay trabajo. El de 70 que ya no está apto para estos tiempos. Así es, por eso decimos 1 millón de empleos nuevos, dignos, que hay que crear en una economía que crezca para que todos podamos trabajar. Que crezca hacia dónde. Para arriba. Es que crecer para abajo, como a veces le llaman el crecimiento negativo, eso es cuento. Oiga, abogado Héctor Yepes, candidato a la Asamblea por la alianza Suma Creo. Usted está en el Distrito 2. Abogado Héctor Yepes, cambiando un poco de tema, como para buscar esta lucha contra la corrupción, esta lucha por la institucionalidad en el país, se ha lanzado una propuesta de un pacto ético, una consulta que representará un gasto de $2.885.076.64. Le doy la cifra específica. ¿Usted cree que esto era necesario para este proceso electoral, o se lo podría haber aprobado simplemente con un visto bueno de los asambleístas y listo, y se ahorraba este dinero y se ahorraba el tiempo? En primer lugar, sin duda, esto es otro despilfarro más. Mientras la gente está en crisis, mientras en el último año se han quedado sin trabajo 341.000 personas, según datos del propio gobierno, se gastan más de $2 millones en una consulta con la que primero yo estoy en desacuerdo. Pero aún si fuera correcto, cosa con la que yo discrepo, tranquilamente el presidente puede mandar un proyecto a la Asamblea y decirle a los asambleístas, a ver, cante, que levante la mano, ya, los 100 votos y ya está, como han hecho para aumentar impuestos, para aprobar la tabla de consumo, o sea, si que tiene la droga jugando al pepo en las escuelas y colegios. ¿Si era viable a través de la Asamblea aprobar esto? Bueno, realmente es inviable porque es inconstitucional. A lo que voy es que si querían aprobarla, tranquilamente podían hacerlo vía ley en vez de hacer una consulta, pero de todas formas es inconstitucional. Para desempeñar un cargo. Un cargo, en este caso, además del presidente de la República, cosa que requiere una reforma constitucional. Y además que es absurdo, porque más allá de entrar en el tecnicismo jurídico, aquí el problema no es dónde está la plata, sino de dónde salió, pues porque el problema no es si está en un paraíso fiscal o está en la cuenta bancaria de alguien en Colombia que no es un paraíso fiscal, o está entre el tumbado y el techo de la casa de un funcionario de Petroecuador. Pues el problema es que es plata mala vida. Pero sí hay que hacer el reparo del tecnicismo jurídico para que no nos digan otra vez que este puntito, que esta coma, que este término no está el bien. efecto que tiene. Permítanos también compartir con la audiencia el abogado Héctor Yepes aquí en el estudio de Radio Morena. Buenas tardes a la persona que está en el 2519-116. Qué gusto escucharlo. Igualmente, señor periodista, Carlos Reyes lo saluda, abogado Yepes. Sí, vemos que se dice aquí para justificar, pues no, a los angelitos que han sucumbido ante el poder del dinero, que la culpa es de los paraísos fiscales, pues no es estos pobres angelitos que son víctimas de la corrupción. ¿De quién los corrompe? Pues ahí, ¿no? Bueno, y vemos también cómo se dice que este impuesto, porque nos tienen distraídos, en vez de estar hablando de dónde están los sapos, los peces gordos, disfrutando de nuestros patrimonios, estos impuestos que se van a recaudar
si son ilegítimos, si son especuladores, si son casi delictivos, pues ¿por qué se lo queda con el Estado? Entonces, pues debe devolvérselo, se debería devolver cuando se los cobre, o no cobrárselo al supuesto perjudicado, porque ya todos seríamos los que tenemos una propiedad, ya somos especuladores, cuasi delincuentes, cuando vemos que los delincuentes son los que castigan a las personas que reclaman, ¿no? Entonces también todo este disfraz, todo este travestismo de estos políticos, pero que quieren seguir abusando, haciendo mal uso de los poderes que le ha dedicado el pueblo, hay que castigarlo, pues después, abogado Yepes. Prácticamente la organizada, donde han hecho referencia a ciertos políticos, porque aquí no hay nadie preso, todos se fugan y disfrutan de los dineros y se burlan del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por participar. Carlos Reyes. De acuerdo, y por eso hay que ir a fiscalizar en la asamblea, hay que ir a fiscalizar sin revancha, sin venganza, pero sin impunidad. Y fiscalizar no solo estos 10 años de correísmo, donde no ha habido fiscalización. La fiscalización ha sido, por poner en una imagen, el perro persiguiéndose su propia cola, sino fiscalizar también al próximo gobierno, porque esto no se trata de, como es mi amigo, entonces está bien, como es mi adversario, ahí sí me hago el duro. No, aquí la fiscalización es una cuestión de defender el bolsillo de la gente ante y frente a quien sea, si es de mi partido, desde el otro, eso no importa. Abogado Yepes, a propósito de este tema que usted está citando, ayer Diario Expreso hizo un trabajo, cito la fuente porque fue Diario Expreso, de los ninis. Los ninis de la asamblea. Sí, sí lo vio, sí lo pudo observar. De pronto usted está esperando también llegar a una curul y le alcanza la corriente. ¿Será que también ni fiscalizó ni legisló? No, en absoluto. Nosotros vamos por el cambio y justamente queremos hacer las cosas diferentes. Es una mezcla quizás de juventud y algo más de experiencia. Permítame dar la bienvenida a don Fernando Salame. Él también es candidato por la alianza, creo, Suma. Así es. Por el distrito 2 en el tercer puesto. Me refiero a don Fernando Salame. ¿Qué lectura usted le da a esta escalada de impuestos que ha habido en el país? 26 reformas tributarias durante 10 años y los resultados que tenemos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a la audiencia de Radio Morena. Bueno, lo que podemos decir que este gobierno lo que más ha hecho es cargarnos de impuestos. Por eso la economía del país cada vez decrece. Lo que nosotros queremos llegar a la Asamblea es justamente para eliminar tantos impuestos que ha puesto este gobierno, para que la economía se reactive. ¿No, verdad? Los precios de los productos empiecen a bajar y puede haber circulante en los bolsillos de los ecuatorianos. De esa manera se empieza a generar empleo y trabajo, porque todo el mundo en las calles nos dice que lo que más hace falta es trabajo, solo quieren trabajo, y la única manera de llegar a cumplir ese objetivo de Guillermo Lasso es con 1 millón de empleos en los 4 años. Son las 3:26 en la parte final, abogado Héctor Yepes y los que acompañan a este equipo de trabajo, don Fernando Salame y todos los candidatos. Éxito en sus jornadas, entiendo que están ya validadas las candidaturas, porque no están ustedes todavía en ningún proceso de tema de impugnaciones y eso. No, ya están ratificadas, ya estamos recorriendo permanentemente las calles, así es. Las calles y cumpliendo su agenda. Así es. Qué gusto como siempre tenerles acá. Muchísimas gracias.